El miércoles de la 24ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 7, 31 al 35. Pero el 15 de septiembre, al día siguiente de la fiesta de la exaltación de la cruz, la Iglesia recuerda a la Virgen de los Dolores. Se trata de una de las advocaciones de la Virgen que busca recordar el dolor de María ante la muerte de su hijo. En este día se venera a María en cuanto madre profundamente adolorida, desgarrada y afligida por la muerte de Jesús, pero sobre todo atravesada por el dolor debido a la forma tan terrible como murió. La celebración de hoy nos recuerda el anuncio de Simeón en Lucas 2, 34-35 que dijo, cuando Jesús recién nacido fue presentado al templo: «Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma». La celebración de hoy se solidariza con el intenso dolor de tantas madres que pierden a sus hijos queridos y con aquellas cuyos hijos son injustamente crucificados por el mundo. Retomemos ahora nuestra lectura continuada del Evangelio de Lucas y les leo el texto citado. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿A quién se parecen los hombres de esta generación? ¿Con quién los compararemos? Se parecen unos niños sentados en la plaza que gritan a otros: «Tocamos la flauta y no bailaron. Cantamos canciones tristes y no lloraron». Pues vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijeron que tenía un demonio. Viene ahora el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: «Miren, qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores». Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Para mejor entender este texto, ayuda mucho recordar lo sucedido. Luego de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, vimos que la gente del pueblo y los que estaban acompañando a Jesús se quedaron totalmente asombrados y comenzaron a contar el hecho a toda la región. Entonces, a la luz de este asombroso signo y de las curaciones que Jesús había venido realizando, todos, incluyendo a las autoridades religiosas, empezaron a preguntarse: ¿y quién es este Jesús? La gente de Naín lo había aclamado como un gran profeta, pero ¿será realmente un profeta? Otros se preguntaban si no sería este el Mesías que todos habían estado esperando. Sin embargo, tenían serias dudas porque Jesús no tenía ni dinero, ni poder, ni ejércitos, y sin esos medios, ¿cómo liberar a Israel de los invasores romanos? Los primeros que desearon aclarar estas dudas fueron los discípulos de Juan el Bautista. Ya Juan, antes de que lo metan a la cárcel, había estado anunciando que él era solo el mensajero y que su misión era prepararle el camino al Mesías. Entonces los discípulos de Juan van a preguntarle a Jesús: ¿eres tú quien tiene que venir o debemos esperar a otro? Jesús no les responde directamente, pero hace algunas curaciones delante de ellos. Estas curaciones nos recuerdan el discurso inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando anunció que se cumplían en él las profecías de Isaías que anunciaban la venida del Mesías. Decía el texto de Isaías: «Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor». Entonces, a la luz de estos hechos, y para los discípulos del Bautista, quedaba claro que Jesús era el esperado. Sin embargo, los escribas y fariseos habían condenado al Bautista, habían rechazado su anuncio y no habían aceptado su bautismo. Ni siquiera lo consideraban un profeta, a pesar de que el pueblo sí creía que lo era. Entonces, a la luz del rechazo del Bautista por parte de escribas y fariseos y del rechazo que Jesús mismo sintió, podemos entender mejor el relato de hoy, que empieza con una pregunta de Jesús. ¿A quién se parecen los hombres de esta generación? ¿Con quién los compararemos? Por hombres de esta generación, el Señor se refiere a los escribas y fariseos que eran quienes guiaban el pensar de la gente en asuntos religiosos. Ellos son los responsables. Ellos son los hombres de esta generación. Esta pregunta da pie a una dura crítica de Jesús a la postura de los fariseos y maestros de la ley, pues los compara con los niños que solían reunirse en las plazas de los pueblitos de Galilea. Dice Jesús: se parecen a unos niños sentados en la plaza, que gritan a otros: «Tocamos la flauta y no bailaron.
cantamos canciones tristes y no lloraron. Jesús usa la imagen de un grupo de niños que está aburrido y que no decide qué hacer, pues unos proponen una cosa y los otros no quieren, y los otros proponen otra cosa y los primeros no quieren. Es decir, nada los satisface. Con esta imagen Jesús hace referencia a la postura de los líderes religiosos de Israel, pues ellos se opusieron a Juan y ahora se oponen a Jesús. Esto es, no aceptan ni a uno ni al otro. Nada los satisface. Jesús continúa con su crítica y les aclara a qué se refiere. Y dice, vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y ustedes dijeron que tenía un demonio dentro. Y ahora viene el Hijo del Hombre que sí come y sí bebe, y dicen, miren qué comelón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Lo extraordinario de esta crítica de Jesús es que nos ilumina muchísimo acerca de cómo fue él. Mientras que el Bautista parece que fue un hombre más bien austero, de ayuno frecuente y probablemente solitario, tal vez forjado por su experiencia en el desierto, Jesús en cambio fue todo lo contrario. Comía y bebía, y sus amigos lo acusan de comelón y además de borracho. Se trata de una acusación muy fuerte que debería escandalizar a muchos. Las autoridades religiosas critican a Jesús porque, por su forma de proceder, no parecía ser un hombre de Dios. En realidad, ellos tenían una imagen totalmente equivocada de Dios. Se lo imaginaban serio, de ceño adusto, y que lo ponen incómodo las manifestaciones de cariño y las expresiones de alegría de sus criaturas. A diferencia del Bautista, Jesús debió ser una persona encantadora, sumamente sociable, amiguera, agradable, cariñosa, cercana, entretenida. Debió dar ganas de estar con él y de invitarlo, de conversar y pasar un buen rato juntos. Sin duda disfrutaba mucho la compañía de otros, pues muchas veces los evangelios nos lo presentan comiendo en casa de alguien, ya sea en casa de algún fariseo o incluso en casa de un pecador. Gozaba de la vida, con una buena comida y un buen vino, rodeado de otros a quienes busca mostrarles a su Padre y hacerles la vida feliz. No en vano convirtió 6 tinajas de agua de 100 litros cada una, es decir, 600 litros, en un vino de excelente calidad. ¿Para qué? Pues para alegría de la fiesta. Sin duda a Jesús le gustaba celebrar y alegrarse, pues a Dios Padre le gusta la alegría y la celebración. De hecho, Jesús define el cielo como una gran fiesta, un banquete para agasajar a todos los suyos, a los que han querido caminar con Él. Porque Dios nos ha dado la vida para que la disfrutemos, pero no en soledad, sino para que lo hagamos con todos los demás. Su deseo es que ojalá todos, y no solo unos pocos, podamos disfrutarla. A veces la gente piensa que los sacerdotes, religiosas y religiosos deberíamos ser personas extrañas, aisladas de los demás, que no saben reírse, ni bailar, ni celebrar. Y esto porque esa gente tiene un sentido equivocado de Dios y de lo que es la santidad. Ellos creen que un niño es feliz cuando lo tienen separado y sin que nada lo manche, cuando en realidad el niño es feliz jugando en la tierra y con los demás. Santidad es cielo, y cielo es fiesta, alegría, celebración. Cielo es felicidad. Y para disfrutar del cielo hay que aprender a hacerlo en la tierra, en el compartir con otros y en el celebrar con los demás. Sacerdotes, religiosos y religiosas somos personas normales, llamados por Dios a disfrutar de la vida, pero no en forma egoísta, sino haciendo disfrutar a los demás. En el cristianismo, la felicidad del otro es lo que a uno lo hace feliz. Es decir, yo disfruto porque mi prójimo disfruta. Yo estoy alegre porque el otro está alegre. Yo estoy feliz porque el otro está feliz. Aquí Jesús nos enseña que la santidad no se define por cuánto ayunas, ni qué tan austero eres, ni si tienes las manos juntas al rezar, ni qué tanta disciplina te impones. La santidad se define por lo que tienes en el corazón. Y finalmente, por lo que haces por los demás y por tus esfuerzos para hacerlos felices. A ojos de escribas y fariseos, Jesús no podía ser santo porque le gustaba comer y beber y disfrutar de la vida.
Qué pena dan esos cristianos lúgubres, atados a normas, restricciones y limitaciones, que parece que más siguen a Juan el Bautista que a Jesús. Estos se resisten a mirar a Jesús como lo que fue. Miren, dice el texto, qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y entonces hacen lo posible por negar que lo haya sido. El relato de hoy termina con la frase siguiente: los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Esta frase nos dice que los hombres sabios entienden, se dan cuenta y le dan la razón a quienes viven la vida como la vivió Jesús. A aquellos que son libres para disfrutarla, haciendo disfrutar a los demás. Como conclusión, deseo invitarlos a preguntarse: ¿y nosotros, cómo entendemos que debe ser una persona santa? ¿Qué características debe tener? ¿Es posible ser santo comiendo y bebiendo como lo hizo Jesús? Pidamos a Dios para que hombres y mujeres normales y que gustan de disfrutar de la vida elijan hacerse sacerdotes, religiosos y religiosas para hacer de este un mundo más feliz. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.